Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada que, como ya sabéis, ha tenido bastantes resultados interesantes para comentar y, como siempre, cada jornada os traemos aquí el mejor resumen. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Pues sí, hemos tenido una jornada muy interesante, con cambios en el liderazgo en algunas ligas, con nuevos equipos en el descenso, con victorias sorprendentes, con palizas, con duelos directos, con todo. Así que, como siempre, como bien has dicho tú, vamos a repasar un poco lo que ha pasado en Europa este fin de semana. Y primero, como siempre también, vamos a ir a por la Liga Española, donde, bueno, estos han sido los resultados que hemos tenido esta jornada. El Español ganó 0-2 en el campo del Oviedo, el Mallorca 1-3 en el del Sevilla, el Barça ganó en el último minuto 2-1 ante el Girona, empate a 2 entre Villarreal y Betis, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0, empate a 0 entre Elche y Athletic Club, empate a 1 entre Celta y Real Sociedad, otro empate a 1 más del Celta, 0-3 ganó el Rayo Vallecano en el campo del Levante, 0-1 lo hizo el Real Madrid en el campo del Getafe para cerrar la jornada, aunque se cierra realmente hoy con ese Alavés Valencia que se juega a las 9 de la noche y que evidentemente por la hora en la que esté subida el vídeo pues no podemos analizar. Efectivamente, por desgracia, este partido no podemos comentarlo, pero sí el resto, que la verdad que han dejado, yo creo que sensaciones un poco extrañas a lo mejor, porque digamos que los tres contendientes al título han sufrido muchísimo para llevarse los 3 puntos. Creo que con guiones más o menos similares, aunque el más exagerado, evidentemente, ha sido el del Barça. Y luego hay equipos que, por ejemplo, se jugaban pues bastante en sus duelos directos y han empatado, como es el caso del Betis Villarreal. Y también podemos decir el caso del Elche Athletic, que ahora mismo en la clasificación pues están pegados, así que con ese empate se mantiene todo bastante igual. Correcto, incluso podríamos meter ahí al Celta y Real Sociedad que están, me parece, uno Sí. encima del otro. Pero bueno, antes de comentar todo eso, vamos a los partidos de los tres que esperamos que estén arriba por el título, como siempre. Y el primero que jugó fue el Barça, que, como habíamos comentado, ganó prácticamente en la última jugada de ataque del partido con un gol de Ronald Araujo a los Luis Suárez, en un remate muy bueno, la verdad, cruzado. Pero hay que decir que es verdad que lo más importante, como siempre decimos, son los 3 puntos y es la euforia y es clave porque además la semana que viene, bueno, esta que viene, es ya contra el Real Madrid, te juegas el liderato de la forma más directa posible. La realidad es que las sensaciones volvieron a ser regulares. Es cierto que quizás no tan dramáticas como en Sevilla, pero es un partido en el que en la primera parte yo creo que incluso el Girona tiene más ocasiones de peligro que el Barça. Luego en la segunda es cierto que el Barça sí que recupera ese control que tuvo en los primeros 15, 20 minutos de partido, que le sirvió para adelantarse. Luego, bueno, por cierto, el golazo de Witsel fue espectacular, que no lo he Sí, sí. comentado, pero una cosa surrealista. Pero bueno, en la segunda parte, a pesar de recuperar la posesión, el control, de estar un poco más ya instalado en campo, rival, es cierto que tampoco se generaba demasiado peligro, no hubo demasiado, de hecho, no recuerdo demasiadas, paradas de Gazzaniga, pero ¿No? bueno, es cierto que prácticamente la única o la más clara que tuvimos en todo el partido, que es la de Araujo en la última jugada, después de un grandísimo centro de Frenkie de Jong, acaba dentro y el Barça saca 3 puntos de rescate total, que a mí me recordaron un poco a la era Xavi, con sufriendo, partido regular, y bueno, al final sacas la victoria, que es lo importante, y es que ganamos una liga más o menos de este estilo, sin hacer un juego demasiado brillante, pero, es cierto que empieza a ser ya unas cuantas semanas que el Barça se ve bastante lejos de su mejor versión, incluso lo estamos viendo en jugadores importantes del equipo, como Lamine Yamal, que es cierto que vuelve de lesión, ¿no? Pero no está acabando de comenzar igual que el año pasado, terminó, o incluso como empezó este año pasado los primeros partidos, y evidentemente, bueno, Lewandowski lesionado, Rafinha, Fermín ya no, pero Dani Olmo, Ferran Torres, quiero decir, Joan García, está casi todo el equipo, casi todos los titulares fuera, que se nota, pero aún así creo que el Barça debería haber ganado con más solvencia en este partido ante el Girona. Sí, sin duda, vaya por delante eso que comentas tú, que tenemos las bajas, pero igualmente, viendo cómo fue el partido, yo también creo que le podemos pedir más a este equipo, porque sobre todo los primeros 15-20 minutos, como dijiste tú, yo creo que fueron bastante buenos, incluso te sirvieron para adelantarte en el marcador, todo bastante bien. Y te diré que hasta el gol del Girona, yo creo que eso fue lo que cambió todo un poco, porque claro, hasta ese momento el Girona creo que había hecho el primer tiro entre los 3 palos, si no me equivoco, y claro, te meten ese golazo que es absurdo, la verdad. O sea, yo no me lo creía en directo. Y luego a partir de ahí, pues es eso que comentas, que tienen muchas oportunidades, que por Chesney, que porque la tiran muy desviada cuando estaban literalmente cerquísima de la puerta, pues Ahí no está, acaban entrando, pero yo creo que otro día perfectamente, cuando tengas más inspiración, te las pueden acabar metiendo y eso es lo peligroso, porque claro, ya son 2 partidos seguidos en los que el Sevilla te meten 4 y este porque tuviste suerte ahí de que no acabaron entrando, pero luego también en la segunda se podría decir que mejoraste un poco, hubo algún tiro de Rashford ahora que me ha venido a la cabeza, bueno, la falta también que fue al larguero, mala suerte ahí, pero bueno, igualmente yo creo que fue, como comentas tú, un partido sufridísimo
y que vamos, Araujo porque entró en ese modo Suárez que has dicho también, que la verdad que, a ver, yo cuando estaba en la banda calentando y Flick lo llama, yo pienso que lo voy a poner de 9 porque no tenemos otra alternativa. Al final tienes a Lewandowski y Ferran fuera y dices, bueno, Araujo, que ha jugado algún partido de 9 en su carrera, pues te lo puedes imaginar, pero claro, yo no me imaginaría que iba a definir de esa manera y de la manera que fue todo en el último minuto. O sea, fue bastante guión surrealista de partido, pero como siempre decimos, esperemos que mejore el equipo porque la próxima prueba ya, dejando de lado el Olympiacos intersemana, es el clásico. Entonces, a ver si podemos mejorar y recuperar algún jugador también, pero los 3 puntos serán importantísimos. Exacto, y antes de hablar del rival del Barça la próxima semana, hay que analizar también la victoria del Atlético de Madrid 1-0 ante los Osasuna, un partido en el que yo sinceramente creo que el Atlético fue el mejor de los tres, si contamos Barça y Sí, sí. Madrid, o el que compitió un poquito más, creo que a todos, la verdad, porque fue como mínimo el que parece que tenía el control todo el rato, el que estaba atacando más, el que creó más ocasiones. Es cierto que tampoco hubo ocasiones clarísimas como para adelantarse antes, pero creo que es una victoria meritoria a través del Atlético de Madrid, un equipo que dominó el partido, que otra vez empieza a reencontrarse con sus buenas sensaciones que comentábamos antes de volver, que habían tenido ese pequeño empate ante el Celta, aunque bueno, este año viendo cómo está la cosa contra el Celta, empata 1 todo el mundo, pero que venían de una gran racha justo antes del parón, con victorias amplias ante Bayer Leverkusen, fue ante Real Madrid, o sea, buenas situaciones, en equipo muy en forma. Y es cierto que aquí no se vio esta versión espléndida de ganar 4-0, pero es una victoria que yo creo que merecen, que dominan el partido, que crean ocasiones y que es muy importante. Al final, un 1-0, o sea, es un rival que va a estar, o sea, bueno, el año pasado estuvo peleando por Europa hasta el final prácticamente. Este año es verdad que quizá no está tan arriba, pero que es una plantilla muy, muy buena y que creó alguna ocasión que otra de peligro. Y es un rival muy de tener en cuenta, sobre todo en su casa, es cierto. Pero bueno, creo que es una victoria muy importante para el Atlético, que es verdad que todavía sigue un poquito lejos del liderato. De hecho, son 8 puntos con el Real Madrid, 6 con el Barça, estoy viendo. Pero que evidentemente, hombre, si quiere engancharse, tiene que ganar partido a partido y sobre todo el de la semana que viene es importantísimo porque uno de los dos se supone que va, bueno, seguro que uno de los dos va a pinchar y ojo que no sea los dos. Sí, efectivamente, veremos cuál es el resultado que más les favorece, pero yo creo que sí que fue una victoria bastante justa. De hecho, incluso tuvieron oportunidades como para ponerse con más distancia. La verdad que tuvieron ahí mala suerte. También con el gol anulado, que yo sinceramente tampoco vi del todo claro que se tuviera que anular, pero bueno, al final igualmente consiguen marcar otro. Además, yo creo que con merecimiento. Así que, visto como habíamos comentado ya en el último partido antes del parón, pues yo creo que vuelven de una buena manera y además lo que más importante era, yo creo, eran incluso las sensaciones, porque claro, luego de aquel partido que tuvieron la expulsión y todo eso, pues a lo mejor podían entrarte un poquito de dudas de cómo gestionaba el equipo el Cholo, pero si había dudas, yo creo que ya se han disipado. Y como siempre decimos, la mejor terapia para un resultado malo es una victoria. Además, si viene acompañado de buen juego, como ha sido el caso, pues yo creo que mejor que mejor. Correcto, y ahora ya pasamos al Real Madrid, que tuvo también un partido como el Barça, pues un poco parecido, la verdad, porque bueno, le costó muchísimo y estuvo prácticamente, de hecho creo que este caso fue todavía más exagerado que el del Girona. El Getafe se cerró muy bien, sobre todo en la segunda parte. La primera salió un poco más a presionar, pero bueno, la defensa del Getafe fue espectacular, estuvieron súper juntos, súper cerrados, súper concentrados, rapidísimos en las ayudas, sobre todo sobre Kylian Mbappé, evidentemente. Hasta el minuto 80, hasta que sale Nyom y que creo que eso lo iba a venir todo el mundo, que ahí ese duelo algo iba a pasar. Creo que Sí, nadie pensaba que en la primera ocasión le iba a pegar un puñetazo en la cara y iba a ser tarjeta roja, pero se cargó el partido un poco, la verdad. O sea, es un error de Benjamín porque, a ver, o sea, es cierto que la pelota está muy lejos y que por ahí alguien podría llegar a argumentar que no es roja. A mí me parece clarísima, la verdad, porque es que mete la mano, le mete el cuerpo, le mete el pie, o sea, todo lo posible para frenarlo. Y creo que es una acción prácticamente estúpida, porque el Getafe, lo que decía, estaba aguantando súper bien el 0-0. De hecho, el Madrid estaba muy espesito, prácticamente no había creado ninguna ocasión de peligro. Es verdad que con la entrada de Vinicius empezaba a tener un poco más de fluidez, al menos un poco de alguien que encarase un poquito y que se fuesen uno contra uno, pero aún así estaban lejos, yo creo, de ganar el partido. Y luego de la roja, la primera ocasión, Mbappé recibe solo, control buenísimo, el pase de Güler también es espectacular. Es una sociedad, por cierto, que yo no entiendo que no sea titular. O sea, Güler espero que la semana que viene, bueno, espero no porque yo soy del Barça, pero creo que tendría todo el sentido del mundo que empezase de inicio, porque para mí es el segundo mejor futbolista del Real Madrid en este inicio de curso. Pero bueno, Mbappé, giro espectacular, un poco como la de Oviedo, que dijo el comentarista, y es verdad. Gira y luego define espectacular, súper fuerte. Y aunque la toca David Soria, no puede frenarla porque la verdad que la definición
fue espectacular. Y luego, bueno, Getafe tuvo una al final del todo para empatarlo, pero bueno, ya con uno menos y con todo lo que le costó al Getafe generar ocasiones, con 11 era prácticamente imposible que consiguiesen empatar con 10. Y es una pena, la verdad, porque el partido, otra vez repito, estaba saliendo el plan a la perfección y que por una acción individual, con una malísima decisión, te quedes sin ningún punto de un partido en el que yo creo que merecieron uno. Es duro, la verdad, para el Getafe, pero bueno, Madrid que saca una victoria complicadísima, ya lo decíamos, en uno de los campos más chungos, yo creo, de Primera División, ante uno de los equipos que mejor se defienden y que veremos cuando vaya el Barça, el Atlético, porque es un campo al que nadie le gusta ir y bueno, es una victoria muy importante, sobre todo sabiendo que venía el Clásico también y que el Barça había ganado de una forma épica y quizá venía un poco con la moral más alta para el partido decisivo el fin de semana que viene. Estoy de acuerdo. Yo creo que era el típico partido de 0-0 clásico, porque es que hasta ese momento vimos poco juego realmente del Madrid, salvo alguna jugada aislada, sobre todo yo creo al principio del partido que no estaba del todo coordinada la defensa y Mbappé sí que tuvo ahí alguna oportunidad, pero más allá de eso, yo vi bastante seguro al Getafe. Incluso en algunos minutos se le vio proponer, que eso también pues me llamó la atención. Pero claro, luego que lo que comentas tú, entra Niom, que enseguida que entra, creo que fueron 37 segundos, expulsan, cuando además Bordalás explicó que había hecho el cambio, evidentemente, porque Por ya amarilla. tenía amarilla el lateral y lo sacó para que no le acabara expulsando al jugador y pues te lo expulsan. Fue un poco curioso, pero bueno, yo creo que sobre todo es que fue demasiado aparatoso. O sea, yo creo que Niom dijo, a este lo freno por lo civil o por lo criminal y claro, te ve el árbitro, bueno, creo que no fue el árbitro, creo que fue el cuarto que avisó al árbitro y claro, y Está delante. ahí, claro, o sea, estás vendidísimo y yo creo que por mucho que digas, pero es una carga simplemente, yo creo que te pueden expulsar perfectamente, sobre todo porque la pelota está en la otra punta del campo, o sea, no tiene ningún motivo de ir a cargarte el jugador. Pero bueno, yo creo que sí, que es una pena para ellos que hasta ese momento están haciendo un buen partido, pero eso también yo creo que les tiene que servir también para no pegar tantos palos, al menos que no haya balón de por medio, que yo creo que cuando hay balón de por medio al menos te lo puedes justificar un poquito, pero es que ahí yo creo que no hubo nada que hacer y luego ya lo que comentas tú, tuvieron esa al final, que la verdad que me pareció un milagro, yo de hecho cuando vi que era centrado no me lo podía creer, pero Courtois, que no había tenido hasta el momento casi que ninguna aparición, pues en ese momento estuvo genial y le sirve también para llevarse la victoria. Exacto, la que tuvo que parar la paró y eso le sirve al Real Madrid para quedarse líder una jornada más. Detrás le sigue el Fútbol Club Barcelona. Tercero está el Villarreal a pesar del empate. Cuarto ya es el Atlético de Madrid. Quinto el Betis. Sexto el Español. Luego el Elche, Athletic Club, Sevilla, Rayo Vallecano. La mitad baja de la tabla la forman Deportivo Alavés, Getafe, Osasuna, Levante, Mallorca, Valencia, Celta. Y en el descenso con 6 puntos cada uno, Real Sociedad, que todavía sigue siendo muy sorprendente, la verdad. Y luego Oviedo y Girona, que quizá puede ser un poco más esperable, por lo menos a nivel plantilla y a nivel de lo que hemos visto en el campo durante estas primeras jornadas. Sí, la verdad que sí, es ya lo que hemos dicho en otros vídeos, que pasan las jornadas y a lo mejor esos equipos que los veíamos como que tendrían que estar más arriba, pues por propio rendimiento deportivo, ahora mismo se merecen estar en esas plazas y también, evidentemente, equipos como el Elche que han empezado muy bien y todavía se mantienen ahí, con lo que también pues tiene bastante mérito, sobre todo porque se han enfrentado incluso en esta jornada al Athletic, que con un poquito más de suerte a lo mejor incluso se llevan la victoria, así que yo creo que de momento más felices no pueden estar. Pues sí, y vamos ya a las ligas internacionales. Primero, como siempre, a la Premier League, donde hemos tenido una jornada muy interesante porque, bueno, el Chelsea ganó 0-3 en el campo del Nottingham y, de hecho, echaron a Postecoglou. El Brighton ganó 2-1 al Newcastle con un golazo de Voltemade que, a pesar del taconazo, perdió. Sunderland 2, Wolverhampton 0, empate a 3, hat-trick de Mateta, Crystal Palace y Bournemouth. El City que ganó 2-0 con un doblete de Haaland ante el Everton, 2-0 también el Burnley al Leeds. El Arsenal que sacó una victoria fea pero muy importante porque sigue en liderato y además se distancia en el campo del Fulham. El Tottenham que perdió 1-2 en casa ante el Aston Villa y el Liverpool que hizo lo mismo en casa ante el Manchester United, que saca pues quizá la victoria más importante de su equipo en los últimos mucho tiempo. Y bueno, queda hoy por jugarse el West Ham Brentford, pero bueno, evidentemente lo más importante, creo que estamos todos de acuerdo, que ya ha pasado y es que el Liverpool otra vez más pierde, son 4 derrotas consecutivas si no me equivoco. El United saca una victoria muy importante, es cierto que quizá al final sufrió un poco más de lo que debía, y se lleva una victoria que quizá es un pelín injusta porque bueno, sobre todo la segunda parte del Liverpool creo que domina más, pero lo importante es que volvió a tener una de esas noches importantes en el clásico inglés y que volvió a ganar en un partido que me parece que no ganaba en Anfield hace 10 años, dijeron en la retransmisión, que el Sí. último gol de la victoria fue de Rooney. O sea, imaginaros, porque hace ya ha llovido desde eso y que además con la victoria del Arsenal deja al Liverpool en una situación todavía peor y bueno, al United con un poco de esperanza de que, oye, ojo que no se cuelen en Europa al final. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ya lo dijimos en la previa, que a lo mejor era esa gran oportunidad del United. Pues al final se cumplió y yo creo que, como has dicho, a lo mejor
el resultado más justo que se podría decir era un empate entre lo que sería una primera y segunda parte, pero igualmente ya hemos visto que a este equipo, por, por mucho que te esperes una cosa de ellos, al final siempre acaba pasando un poquito de lo que no te esperas, así que en esta ocasión yo creo que se llevan 3 puntos importantísimos, sobre todo porque contra el Liverpool en los últimos años les ha costado mucho, incluso el dato que has dicho tú de Anfield ya lo revela, entonces yo creo que entre una cosa y la otra pueden aspirar perfectamente ya a tener una buena racha por fin. Veremos si aquel TikToker se corta el pelo o no. Todavía le quedan 3 partidos. Pero bueno, ya el Liverpool, que había gente que lo marcaba como X, ya lo han marcado como victoria, así que veremos. Y luego yo creo que el objetivo de Europa a lo mejor empieza a mirarlos con buena cara porque los otros equipos que también luchan por esas posiciones, yo creo que han tenido también pues, resultados que les favorecen bastante. Así que yo creo que ahora sí que sí, a lo mejor es el momento de Amorim, esperemos que sí. Bueno, de hecho, hablando de Amorim, ha roto el dato desastroso completamente, que no había ganado 2 partidos seguidos todavía en Premier League, y ahora sí Sí. que lo ha hecho. Es verdad que con muchas semanas de margen, porque ha habido este parón en medio, pero bueno, el dato está ahí, se ha roto, a ver si ganan 5 y se puede cortar el pelo. Pero bueno, ya por comentar todo lo demás, otra victoria muy importante del Arsenal, que es verdad que empezó con ese, bueno, pronto tuvo la derrota contra el Liverpool y se ha repuesto bastante bien. Es cierto que tampoco sin brillar demasiado, pero bueno, el campo del Fulham, ya lo comentábamos en la previa, es un Ujú. viaje complicado y sacar el 0-1 es bastante importante. No estuvo mal el Arsenal. El City, otra vez, una victoria bastante sólida con un Haaland que ha empezado, por cierto, espectacular, del que se está hablando muy poquito, pero me parece que son 11 goles ya, o sea, 11 partidos seguidos marcando y me parece que lleva 23 goles. Estamos a 20 de octubre, es una completa barbaridad. Barbaridad. Pero bueno, al nivel de Kane, de Mbappé, han empezado los tres enchufadísimos y bueno, es verdad que es muy pronto, pero veremos el Balón de Oro. Y bueno, el Chelsea también ganó muy bien, 0-3 en el campo del Nottingham. El Nottingham, por cierto, ha empezado bastante mal, la verdad. Es cierto que quizás no esperábamos el nivel de la temporada pasada, porque ya sabéis que a estos equipos les suele costar, después de un gran año, de que te clasifiques a Europa con tantos partidos, volver a estar arriba en Liga, pero aún así se había hecho la inversión y todo, y yo lo esperaba un poquito mejor. De hecho, el Nottingham ahora mismo está en descenso, que es quizá la posición que esperábamos de ellos al inicio de la temporada pasada, pero claramente no en esta. Y bueno, ya por si quieres repasar un poco la clasificación, está todo bastante igualado, la verdad. El Arsenal es el único que se distancia un poquito, está a 3 puntos del segundo, que es el City, una grandísima noticia para ellos, después de un año muy, muy complicado, que está con 16. Luego el Bournemouth, que es impresionante, está tercero con 15 puntos, por delante del Liverpool, es una barbaridad. Luego Chelsea, Tottenham, Sunderland también, otro sorpresón. Crystal Palace, que también ha empezado muy bien, a pesar de que lleva una rachita un poco mala. El United, que está noveno. Décimo el Brighton, onceavo Aston Villa, doceavo Everton, treceavo Newcastle, Fulham, Leeds United, Brentford, Barley. Y en el descenso ya él comentaba el Nottingham Forest, después el West Ham United y también el Wolverhampton, que siguen todavía sin ganar ningún partido en esta Premier League 25-26. Efectivamente, de momento se mantienen ahí en esas posiciones y yo quería aprovechar ahora para comentar, ahora que vemos en el descenso al Nottingham, y es que yo todavía no puedo entender por qué echaron a Nuno, encima traen a Postecoglou y lo echan o sea, enseguida. Yo creo que ahí ha habido una terrible gestión y claro, ahora viéndote que estás en descenso, ¿a quién puedes traer? Porque yo creo que ya tenías un entrenador que te había demostrado que había hecho magia con el equipo que tenía y ahora cuál es el próximo objetivo del equipo. Y la verdad que no lo sé, pero bueno, como tampoco soy del Nottingham, no me puedo meter mucho en el tema, pero la verdad que desde fuera al menos llama la atención cómo han gestionado de todo y sobre todo viendo cómo está ahora mismo el equipo en la Premier. Correcto, bueno, si es que es una gestión, o sea, de hecho estoy viendo aquí en la clasificación, son 5 semanas sin ganar, quiero decir, bueno, es que llevan una victoria en toda la Premier League, en Europa League tampoco es, bueno, sí, tampoco están destacando todo lo que querían y la verdad que es raro, o sea, lo de no se entendió por ninguna parte porque, joder, hizo un milagro el año pasado clasificando el equipo a Europa y lo tuvo varias, de hecho, la gran mayoría de las jornadas, yo creo, en Champions League, que eso ya era una cosa surrealista y... Y llega Postecoglou que, hombre, es cierto que la temporada con el Tottenham no fue la mejor, pero no, es que no sé, estoy intentando argumentarlo, pero es que no le veo ningún tipo de sentido, la verdad. Por comentar otras cosas y ya cambiamos, el Aston Villa está empezando a despegar, coño, no me salía. Sí. Un poquito después de un inicio bastante malo, son 5 jornadas seguidas ya sin perder, 2 empates y 3 victorias. La semana que viene es contra el City, es verdad que quizá no es el mejor rival para seguir con la racha, pero bueno, ahí están, aún todavía en la parte media-baja de la tabla, pero todavía falta que se sumen un poco, yo creo, a esa pelea por Europa que, bueno, viendo cómo está la cosa, veremos quién acaba entrando porque hay muchas sorpresas, muchos equipos que esperábamos más y que no están tan arriba. Así que bueno, la verdad que está bonita la Premier. Pensábamos que iba a ser el Liverpool un poco más sobrado, sobre todo hace un mes.
Estaba bastante claro que iba a ser así, pero se han dado completamente la vuelta a las tablas, así que genial. Y bueno, hablando de igualdad, evidentemente tenemos que hablar de la Serie A porque es sinónimo, aunque es verdad que esta jornada regular, porque hemos tenido 0-0 Pisa-Verona, 0-0 Lecce-Sassuolo, 1-0 Torino-Nápoles, 0-1 Roma-Inter, 2-0 Como Juventus, el mejor partido de la jornada con diferencia, 0-0 otra vez Genoa-Parma, 0-2 Cagliari-Bolonia, otro 0-0 Atalanta-Lazio y 2-1 el Milan al Fiorentina, que con esta victoria se pone líder, por cierto, y bueno, queda por jugarse esta noche el Cremonese-Udinese, aunque no cambia demasiado nada en la parte alta de la tabla. Pero bueno, hombre, es una jornada, a pesar de que hay una barbaridad de 0-0, el Nápoles ha perdido, el Inter ha ganado y vuelve a estar otra vez luchando por el liderato de forma directa. Atalanta y Lazio ahí en medio. La Juventus perdió 2-0 en el campo del Como. Bueno, o el Como ganó 2-0 a la Juventus, que creo que debe ser el titular, con una actuación espectacular de Nico Paz una vez más. Y el Milan, que, bueno, parece que ha vuelto a las cenizas y que otra vez más está líder. Una gran victoria ante la Fiorentina, que es verdad que no ha empezado nada bien, pero que es un rival más que digno. Y bueno, se vuelven a poner líderes, pero y bueno, es que, claro, es cierto que ponerte líder es prácticamente una anécdota porque viendo la igualdad que viene por detrás, este liderato te dura una jornada, la siguiente jornada será de otro, la otra de otro. Así que bueno, la Serie A yo creo que otra vez más, otra jornada, otra temporada más, está empezando a ser otra vez la liga más bonita, la verdad, en cuanto a igualdad, en cuanto a números de equipos peleando por los puestos altos. Sin duda, yo creo que ha sido la primera jornada en la que hay tanto 0-0 en esta serie. La verdad que hemos gafado ahí un poquito, pero yo creo que el gran titular de esta jornada, iba a decir que el Inter es el que sale más beneficiado, pero viendo un poquito el resto, podemos decir que los equipos de Lombardía han sido los que han conseguido llevárselo las victorias, el Como, el Milan y el Inter. Yo creo que son ahora mismo los que más en forma están. Y bueno, en la clasificación se ve, o sea, el Milan y el Inter creo que hace muchos años que no vemos que están ahí consecutivamente en esos puestos. Y luego tenemos al Como que pues entra ya en esas posiciones europeas como veremos más adelante y que yo creo que, bueno, yo al principio de temporada me tiré a la piscina, dije que el Como tenía como objetivo o podía llegar a puestos de Champions, veremos si lo acaban consiguiendo, efectivamente falta muchísimo, pero una victoria contra la Juve, además una Juve que también hay que decirlo, unas sensaciones bastante malas. Yo la Lejosos. verdad que en las primeras jornadas empezaron bien, pero yo contra el Como no les vi muy finos y que reciban bueno, creo que reciben, ¿no? Tienen que viajar a Madrid esta próxima semana para Champions, así que se les vienen unas semanas complicaditas para ellos. Ahora, sí, la verdad que sí, lo que decías tú, o sea, de hecho es el equipo que empezó, bueno, estuvo líder una jornada, me parece, y ahora está séptimo, o sea, es una caída un poco estrepitosa. Me parece que de hecho me parece que empezaron 3 de 3, o sea, 9 de 9 Sí, puntos, y ahora en 4 partidos han ganado uno y han perdido todos los demás, si no me equivoco, o han empatado los 3. No, mentira, porque han perdido ahora, o sea, bueno, es una sí. racha bastante regular, las sensaciones son más parecidas a las del año pasado que a las de este, y bueno, sí, el Como hay que elogiarlo muchísimo, también al Milan, también a la Roma, de hecho, que perdió, pero el inicio está siendo bastante bueno y que le plantó cara a todo un Inter de Milán. Bueno, si quieres, de hecho, miramos la clasificación porque la estoy mirando yo directamente ya. El Milan primero con 16 puntos, luego con 15 Inter, Nápoles y Roma, con 13 el Bologna, 12 el Como, 12 la Juve, 11 el Atalanta, Sassuolo con 10. El Cremonese lleva 9, pero de ganar hoy se pone con 12 y también está en la pelea por Europa, o sea, a máxima igualdad. De la parte media, bueno, la parte mala de la tabla, Udinese, Lazio, Cagliari, Torino, Parma, Lecce, Verona, la Fiorentina está en descenso y todavía no ha ganado ningún partido. De hecho, los últimos 4 no han ganado, que son Verona, Fiorentina, Genoa y Pisa, que es una, hombre, quizá de Verona, Genoa y Pisa, puedes pensar que, bueno, es algo que puede ocurrir, aunque aún así, sobre todo de Genoa y Verona, que llevan años en la Serie A, es un poco sorprendente, pero de la Fiorentina, que es un equipo que el año pasado estuvo hasta la última jornada con opciones de Europa League, Conference League, sorprende muchísimo, la verdad. Sí, yo creo que sobre todo viendo también lo bien que estuvieron la temporada pasada, incluso también compitiendo en Conference, y ahora pues los ves ahí en descenso, la verdad que es llamativo, pero claro, al final cuando una liga está igualada, como siempre comentamos, también es cierto que a lo mejor encadenan 2 victorias seguidas y vuelven a la pelea por Europa, quién sabe. Pero sí, yo creo que también es llamativo lo que hemos visto en la primera parte de la clasificación, que es que los 4 primeros se llevan un punto, pero claro, es que es los 3 que están segundo, tercero y cuarto tienen 15 y estamos ya en la jornada, es la jornada 7, ¿no? Si no me Siete. equivoco. 7, claro. Yo creo que esto ya pues empieza a parecerse a lo que vimos la temporada pasada, de que estaban ahí en media, bueno, ya en enero, en febrero, que también se llevaban poquísimos puntos, así que si todo se mantiene así, pues podemos tener una liga igual de bonita o más incluso que la temporada pasada. Vamos a ver si en vez de ser 2 los que pelean por el título hasta el final, son 3 o incluso 4, porque otra vez más repetimos que
el Milan parece candidato, Inter y Nápoles, evidentemente, y veremos si la Roma puede seguir el pulso, si la Juve, aunque se ha caído un poquito ahora, incluso, bueno, por soñar, Boloña como e incluso Atalanta el año pasado fue el tercero claro y estuvo varias jornadas ahí por el título también, a ver si espabilan un poquito. O sea que hay muchos equipos que me creo que pueden pelear por la liga hasta el final, donde no me lo creo para nada y creo que esta jornada lo ha dejado todavía más claro, es en la Bundesliga, porque, bueno, antes de hablar del partido de partidos, el Unión Berlín ganó 3-1 otra vez al Mönchengladbach, que ha empezado y sigue empezando bastante mal. Empate a 2 entre Heidenheim y Werder Bremen. 2-1 ganó el Leipzig al Hamburgo. 3-4 el Leverkusen al Mainz en un gran partido, la verdad. Colonia 1, Augsburgo 1. 0-3 ganó el Stuttgart en el campo del Wolfsburgo. Y el Bayern ganó 2-1 al Borussia Dortmund en casa, en un partido que, bueno, decide bastante el liderato y parece que estaba claro, ¿no? Pero bueno, teníamos un poquito de esperanza. Y luego de eso, Friburgo 2, Eintracht 2. San Pauli 0, Hoffenheim 3. Pero bueno, volviendo al clásico alemán, hombre, creo que es un partido que el Bayern mereció ganar y que controló durante la gran mayoría sobre todo la primera parte. Es que creo que el Sí. Borussia Dortmund no salió de medio campo prácticamente y le sirvió para. Es verdad que tampoco es un juego brillante, ¿no? En un córner, otra vez Kane, que está en un estado de forma espectacular, adelantó al equipo. Después, el 2-0 es un clarísimo error de Job Bellingham, pero clarísimo y horroroso, la verdad. Y luego, bueno, parece que el Dortmund, o sea, marca gol y al final no acabó de empujar tanto como quizá esperábamos, ¿no? Ese arreón final con la moral un poco por arriba, con la oportunidad de empatar el partido y el Bayern que, bueno, con esta victoria, ahora lo veremos en la clasificación, ya saca un poco de distancia, pero creo que es todavía más la distancia que vemos respecto a los otros equipos en cuanto a sensaciones, en cuanto a fútbol, que es todavía más importante, yo creo, que lo que marca los puntos. Sin duda, y mira que no ha sido, yo creo que un partido Mejor, como tan aplastante como hemos visto en otras sí, ocasiones, pero igualmente, claro, ya en la primera parte yo creo que el Bayern fue bastante superior al Dortmund, aunque tampoco, como decías tú, con un juego brillante, pero que se merecían ir ganando. Luego en la segunda parte empieza bien el Dortmund, pero luego, bueno, como comentas tú, el segundo gol del Bayern, yo creo que ahí ya se le complica todo mucho y aunque meten el gol, sí que yo creo que no se acabaron de creer del todo que podían empatar, sobre todo porque yo creo que no tenían ya las piernas suficientes, pero igualmente, a ver, mirándolo fríamente, el resultado para ellos es malo porque se distancian mucho en la clasificación y tampoco es que ofrecieran un gran juego, pero al menos no se van apalizados como el resto sí, de como equipos a los que se han enfrentado el Bayern, así que por esa parte lo rescatamos, pero sí que nos deja pues todo un poquito más frío. Igualmente ya nos lo esperábamos, ¿no? La verdad, pero que teníamos ese pequeño granito de esperanza, pero bueno, veremos si en las próximas jornadas pues el Bayern sigue arrasando igual y el Dortmund también si sigue el ritmo, que también a lo mejor con esta derrota ya a lo mejor se ve como más perdido, ¿no? Bueno, veremos lo que pasa, pero bueno, ahora mismo el Bayern de Múnich está, bueno, 7 de 7, 7 victorias y nada de lo demás, 27 goles a favor, 4 en contra, 21 de 21 puntos, 23 de diferencia de goles, quiero decir, a 5 del segundo, el Leipzig, luego ya Stuttgart, Borussia Dortmund cerquita también, Leverkusen, un poco ahí, distancia de 3 puntos con el Colonia, entre de Frankfurt, Hoffenheim, Unión Berlín, Friburgo, Hamburgo, Werder Bremen, Augsburgo, San Pauli, Wolfsburgo, el Mainz, sorprendentemente también, está en este playoff de descenso y luego Heidenheim sigue quizá un poco más esperable, pero sobre todo lo que es muy llamativo, otra vez más, es que el Borussia Mönchengladbach no solo va último, va colista, sino que todavía, tampoco como la Fiorentina, ha ganado ningún partido y es un equipo que el año pasado, pues ya sabéis que estuvo hasta el final también peleando por esos puestos europeos, así que bueno, hay varios casos de estos bueno, el Nottingham Forest también está Sí. en la Premier League, incluso puedes comprar la Real Sociedad en España, o sea, hay varios casos de estos que el año pasado estuvieron prácticamente en Europa y que este año están pues o colistas o en el descenso o muy cerquita de él. Sí, veremos si se acaban enchufando o no, porque yo creo que llevan varias jornadas en las que decimos que tienen que empezar a mirar para arriba, pero todo sigue bastante igual. No sé si es por los jugadores, si es por el entrenador. La verdad que es bastante llamativo porque es raro que de una temporada a otra literalmente estés colista, como es el Ah, caso del Borussia Mönchengladbach. O sea, yo creo que es el más exagerado, incluso te diría, aunque el Mainz ahí en estos puestos también, yo creo que es bastante tantísimo. llamativo porque la temporada pasada creo que le ganó al Bayern. O sea, imagínate el nivel al que estamos hablando. Pero bueno, como siempre decimos, todavía estamos en la jornada 7, o sea, todo puede pasar también en esta liga y en el resto. Y ya también sabéis lo que tenéis que hacer si queréis estar pendientes de lo que pasa en estas ligas y también, sobre todo, en todo el fútbol en general. Ya sabéis, dejad un pedazo de like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis irnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, donde subimos contenido un poco más cortito sobre, bueno, también fútbol, evidentemente, no vamos a hablar de otra cosa, y en el que si nos apoyáis, si le dais like, si nos seguís, si lo compartís con vuestros amigos, vuestra familia, nos ayudáis un montón y os lo agradecemos muy mucho. bien.
Efectivamente, y con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.